Buenos días, hermanos, les saludamos en esta hora de la mañana, día domingo, día de reunirnos, día de congregarnos en nuestros hogares, ¿cierto? Junto a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas. Que Dios sea bendiciéndoles grandemente en este día en el cual nos apartamos para alabar, bendecir, honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Les saludo desde acá, desde la iglesia Cristo, tu única esperanza de victoria. Saludamos a todos los hermanos a través de la señal radial, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo, a los hermanos que están allí a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, ¿sí? Y también a los hermanos que nos sintonizan a través de la señal, ¿cierto?, del Facebook Live, ¿ya? Iglesia CTUE Victoria. Les saludo, les bendigo en esta hora. En el nombre del Señor saludamos también a los hermanos en los campos, en los diferentes lugares. Saludamos a los hermanos en las diferentes comunidades, en las diferentes ciudades, ¿cierto?, donde nos sintonizan, hermanos que quizás hoy domingo están trabajando en algún turno laboral, en el hospital, hermanos de las cárceles, hermanos que están en alguna empresa, quizás cumpliendo alguna labor. Dios les bendiga. Les acompañamos en este día llevando el servicio allí a su hogar, llevando el servicio a su casa, a su trabajo. Queremos que usted hoy día sea parte de esta tremenda bendición, la cual es poder venir y presentarnos delante del Señor. Amén. Hacerlo con acción de gracia, hacerlo con alabanza, con adoración, gratitud, ¿cierto? Exaltando siempre su santo nombre. Hoy cenamos con el Señor, ¿sí? Hoy nos sentamos a la mesa, hoy damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Oramos, como decía la pastora, por nuestra tierra, oramos por nuestra nación, que Dios traiga paz, tranquilidad, sanidad. Amén, que avive Dios su obra en este tiempo para que algo ocurra, suceda en los diferentes lugares, en los diferentes hogares, en las diferentes familias, y así también en medio de todo lo que enfrentamos. Muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas con situaciones y nos parecen muchas veces a nosotros que son situaciones que no van a terminar, circunstancias que parece que se van a quedar, como que son eternas, y eso no es así. Hay cosas y situaciones en nuestra vida que cuando se presentan, muchas veces aparentan ser derrotas, ¿cierto?, para las personas, para los hogares, para las familias, muchas veces para las ciudades. Sí, problemas y situaciones que vienen o circunstancias que vienen a nuestras vidas, ¿cierto? Y que a través de esas dificultades y situaciones que se nos presentan, pareciera que nos gritaran, ¿cierto?, que vienen para quedarse. Es como que los problemas no se van a ir. Es como cuando viene un problema y usted dice, esta cuestión no tiene para cuándo terminar, ¿cierto? Es como que el problema le habla a usted y le dicen, me voy a quedar y no me voy a ir. Usted dice, no, esta cuestión viene para rato, y empieza a visionar a través del problema, cuando usted y yo debemos sacar la vista de la situación y colocarla en lo que Dios establece. Amén. Todo problema o circunstancia es momentáneo. Amén, es momentáneo, no viene para quedarse. Lo único que se queda, lo único eterno, la Biblia dice, Jesús dijo en la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dijo, no pasará. O sea, todo lo que tú y yo podamos enfrentar en este tiempo, en este día, ¿sí? Todo lo que podamos estar quizás viviendo en esta temporada o en este tiempo, como le decía, es momentáneo, es circunstancial. Amén, lo eterno es lo que viene de parte de Dios para tu vida y mi vida. Eso es lo eterno, lo que viene de parte de Dios para que usted y yo podamos conducirnos y podamos cada día visionar, no conforme a lo que enfrentamos o vivimos, sino conforme a lo que Dios nos habla. Problemas y situaciones que vienen a nuestra vida a través de las dificultades y situaciones que se nos presentan, cierto, que pareciera, le decía yo, que nos gritan, pareciera que nos hablan, cierto, y que nos dijeran literalmente, venimos para quedarnos. Situaciones que muestran como, cierto, que se muestran como problemas eternos. Acá en la zona tenemos ese tipo de situaciones. Problemas, la gente dice, no, esto es ancestral, esto viene de mucho más atrás. Yo no sé si es así, se lo digo honestamente, porque quizás no he ido a estudiar bien eso atrás. Pero sí le digo yo que hay situaciones que parece que es como que la gente dice, esto no va a terminar, sí, esto no va a parar, y yo no lo veo así. Yo creo que usted y yo, como iglesia de Cristo, estamos para orar, estamos para interceder, somos hojas de sanidad, dice la Biblia. Amén, somos lo que necesita la tierra, la sal de esta tierra. ¿Para qué cosa? Para salar, para que traiga, cierto, para traer el aditivo que la tierra no tiene. Amén, porque todo lo de esta tierra tiene que pasar.
pero la palabra de Dios es la que no pasa. O sea, es ella la que trae la solución, el remedio, es ella la que trae la salida, es ella la que puede cambiar las circunstancias, la que puede cambiar lo que es momentáneo por algo eterno. Amén. Ella es la única que puede hacer eso, la única que puede traer esa esperanza donde no la hay. ¿Sí? Situaciones, decía yo, que se muestran como problemas eternos, cuando lo único eterno, escúcheme bien, es solamente Dios. Cuando lo único eterno es solamente Dios, eso es lo eterno, eso es lo que permanece. Cosas y situaciones que cuando llegan muchas veces nos hacen pensar, mire, que se quedarán eternamente. Amén. Cuando lo único que se puede quedar eternamente, eso se llama Jesús. Eso es solamente Dios. Lo único que se puede quedar eternamente es solamente Dios. Por eso muchas cosas vendrán a nuestra vida aparentando ser una derrota, pero no lo son ni lo serán. Escúcheme bien, no lo son ni lo serán. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas son momentáneas, son circunstanciales. Sí, son circunstanciales. Si la Biblia dice que todo eso va a pasar, es circunstancial. Si la Biblia dice que lo de esta tierra, el cielo, lo de esta tierra, va a pasar, y la palabra de Dios es la que no pasa o permanece, yo tengo que entender que lo que enfrento hoy día es momentáneo. Tengo que entender que lo que enfrento hoy día va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me dice, yo vengo para quedarme, yo vengo para cambiar lo que tiene que pasar. Amén. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Por eso la necesidad de orar, la necesidad de interceder, porque hay algo eterno que tiene que establecerse, y se tiene que establecer a través de su vida y mi vida. Se tiene que establecer a través de esa hoja de sanidad, a través de esa sal, a través de esa sal para esta tierra, a través de esa luz que dijo Jesús que éramos nosotros. Por eso dijo, alumbre a los hombres vuestra luz. Amén. O sea, hay algo que usted y yo tenemos que hacer para que eso que es circunstancial, amén, sea cambiado por lo eterno de Dios. Claro, sea cambiado por lo eterno de Dios. Decía yo, es más, la Biblia dice que todo lo que está en la tierra es pasajero, es momentáneo y es circunstancial. Sí, por eso dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. Que el cielo y la tierra pasarán, más las palabras que dijo Jesús, dijo, más mi palabra, dijo, no pasarán. Más mis palabras no pasarán. O sea, lo que podamos vivir tiene que pasar. Por eso la realidad la puede cambiar una verdad, y la verdad es la palabra. Cristo es esa palabra, Él es verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo soy la vida. Amén. Él es la verdad, y esa verdad puede cambiar lo circunstancial, puede cambiar lo momentáneo. Esto quiere decir entonces que el problema que enfrentamos conforme a lo que Dios dice tiene que pasar. Mira al de al lado y dígale, tiene que pasar. Claro, tiene que pasar. ¿Sabe lo que pasa hoy día? Hoy día todos, de una u otra forma, yo recibí una llamada temprano de mi madrecita, mi anciana madre, a quien bendigo y oro por ella para que Dios cada mañana le dé fuerza, fortaleza, porque ella cumple una tremenda labor en lo que significa en el área familiar, con mis hermanos, mis sobrinos, los nietos de mi madre. Amén. Y yo oro para que Dios la renueve cada día, así también por mi suegra, porque yo veo que tienen una tremenda labor. Sí, y la llamaba y me conversaba y preocupada, y yo veía, claro, hay algo que el enemigo trae. ¿Sabe para qué? Hay algo que el enemigo trae para de alguna forma él tratar de instalarse en nuestra vida, instalarse en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Amén. Pero cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, sabemos que todo lo que el enemigo pueda traer, sabemos que lo que vamos a vivir en este tiempo, lo que enfrentamos en este tiempo, no será bueno. No será bueno. Pero usted y yo somos llamados a traer lo bueno en medio de lo que no lo es. Amén. Usted y yo somos llamados, por eso la Biblia nos muestra como hojas de sanidad. O sea, hojas de sanidad. Somos lo que necesita usted y yo como hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios. Somos lo que necesita esta tierra. ¿Sabe para qué? Para que algo sobrenatural acontezca, ocurra. Amén. Por eso hay que orar, que Dios avive su obra en este tiempo. Direccionar nuestra oración y pedirle a Dios, Señor, aviva tu obra en mi vida, aviva tu obra en mi hogar, aviva tu obra en mi ciudad, aviva tu obra, Señor, en mi región, aviva tu obra en este país. Porque hay una palabra que dice que tiene que venir ese mover, que tiene que venir ese avivamiento, que tiene que activarse en toda la tierra ese mover de parte de Dios. Y si hay una palabra que lo dice, eso es eterno, eso se va a cumplir, eso no va a pasar, se tiene que cumplir. Pero lo que usted y yo vivamos, eso no es eterno.
Que el enemigo no nos venga a mentir, que el enemigo no nos venga a frustrar, que el enemigo no venga a robar tus sueños, no venga a robar, no venga a robar tus sueños, no venga a robar lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque eso no es eterno. Lo eterno es la palabra de Dios y eso tiene poder, te lo digo en el nombre del Señor. Tiene poder para cambiar todo lo circunstancial, para cambiar todo lo momentáneo. Y lo momentáneo al final, Dios lo convierte en algo pasajero también. Amén, porque su verdad tiene poder para cambiar, para crear y hacer nueva todas las cosas. ¿Sí? La enfermedad tiene que pasar, el problema tiene que pasar, la pobreza tiene que pasar. Claro, porque conforme a lo que Dios dijo, lo único que permanece para siempre no es lo que tú y yo enfrentamos, no es lo que tú y yo vivimos, es su palabra. Amén, es su palabra. Claro, es su palabra. Siendo así las situaciones y las circunstancias que enfrentamos, entonces no son realidades absolutas, sino circunstancias temporales. ¿Me escuchó? Lo que usted y yo podamos enfrentar no son realidades absolutas, sino realidades temporales. Por eso usted tiene que echar fuera el miedo. Tiene que echar fuera el miedo. Tiene que echar fuera todo lo que pueda estar enfrentando y tomarse de la palabra de Dios. Porque si hay algo que lo va a sostener y no lo va a soltar, será la palabra que Dios estableció para nuestra vida. Lo demás pasa. Lo de esta tierra tiene que pasar. En algún momento, hoy día estamos, mañana no. Pero lo que Dios hizo en usted, eso es eterno. Eso es eterno. El problema está muchas veces en que Satanás siempre quiere presentar los problemas como algo eterno, cuando solo son momentos o circunstancias que nos tocan enfrentar. Ahora, esa es la razón del por qué el apóstol Pablo llamaba sus problemas y situaciones tribulaciones leves y momentáneas. Y aquí quiero empezar a entrar al mensaje. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo llamaba sus problemas y situaciones, todo aquello que enfrentaba, decía, esto es leve, esto es pasajero y es momentáneo, o sea, no es eterno, decía Pablo. Esta leve tribulación, dice, ¿qué es lo que decía? Decía, ¿qué es lo que iba a producir? Un mayor peso de gloria en él. Sí, decía, esta leve tribulación es momentánea. Escúcheme bien cómo Pablo miraba sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque él conocía lo que Jesús había anunciado. Él conocía que el cielo y la tierra podía pasar, pero la palabra de Dios era la que se establecía en su vida. Y por eso él no miraba lo que vivía, él no miraba lo que enfrentaba, sino que él miraba lo que la palabra de Dios establecía en su vida. Amén. En eso él se basaba para enfrentar sus situaciones. Y le aseguro que las situaciones que enfrentó Pablo no eran pequeñas. No eran pequeñas, pero él lo miraba como algo pequeño porque lo que tenía él dentro de él era algo mucho más grande. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener. Lo grande de Dios, lo eterno de Dios, para que lo que el enemigo, lo que el sistema, las situaciones o los problemas traen, no sea más grande. No sea más grande que lo que Dios estableció para nuestra vida. Esa es la razón del por qué el apóstol Pablo llamaba sus problemas y situaciones tribulaciones leves y momentáneas. Porque Pablo sabía y conocía lo que Jesús dijo. El apóstol Pablo sabía que el cielo y la tierra pasaría. Por eso llamaba a sus problemas y situaciones así. Esta leve tribulación momentánea, porque Pablo sabía que el problema o situación que enfrentaba tenía que pasar. Mire, vamos ya a 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Dice así la poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer un verso, de ahí vamos a tocar otros dos. Porque no tengo mucho tiempo hoy día cenamos con el Señor. Amén. Hoy día tomamos lo eterno. Claro, hoy día tomamos lo eterno, nos sacudimos de lo pasajero. Nos sacudimos de lo momentáneo, nos sacudimos de lo que está sucediendo y tomamos lo que Dios establece para que lo que esté sucediendo pueda cambiar, y pueda cambiar a través de que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Amén. Dice así la palabra allí en 2 Corintios 4:17. Leo la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea, porque esta leve, escuche bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea no solo es leve. Cuando la palabra leve significa pequeño, algo superficial, algo ligero. ¿Sí? Porque esta leve no solo es pequeño, dice Pablo.
la tribulación, sino que también, mire cómo Pablo ve su problema. Dice, es momentánea. O sea, no es eterna. No va a durar toda la vida. Claro, no va a durar toda la vida. Literalmente cuando dice es momentánea, dice no va a robar mi sueño. No va a robar lo que Dios puso en mi corazón. Claro, no me va a apartar de los propósitos o la voluntad de Dios. No me va a dejar de creer en lo que Dios ha dicho para mi vida. Eso Pablo está dando a entender cuando dice porque esta leve tribulación. De ahí vamos a ir a leer el verso 16 más adelante, donde literalmente entra en contexto esta palabra. Dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Qué produce? Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, lo que va a traer todo lo que tú y yo estamos viviendo será algo glorioso, algo eterno, algo que no es leve ni momentáneo, sino que es algo que es eterno para la vida del hombre, para la vida de la mujer. Entonces, cual sea la situación o tribulación, cierto que estemos pasando o enfrentando en la vida, no solo serán leves, dice Pablo, sino momentáneas también. Claro, si estamos aferrados a Cristo, escúcheme bien, serán momentáneas. Claro, si estamos aferrados a Cristo, serán momentáneas. Si estamos amando a Dios, esas tribulaciones serán pequeñas. Serán pequeñas, y el apóstol Pablo dice que no durarán mucho tiempo, pero que nos traerán, escúcheme, que nos traerán una gloria eterna. Que traerán una gloria eterna, algo que no se irá, algo que permanecerá. Amén, algo que se establecerá. El problema no se establece, el problema viene y usted y yo no podemos verlo como algo eterno. ¿Sabe por qué? Porque vamos a vivir conforme al problema. Vamos a vivir conforme a la situación y no vamos a vivir conforme a lo eterno de Dios, conforme a esa palabra eterna que Dios trae para nuestras vidas, para que tu vista no esté puesto en lo momentáneo, sino que esté puesto en lo eterno. Esté puesto en aquello que Dios nos brindó, en aquello que Dios nos dio. Claro, cuando tú y yo nos aferramos a Dios y cumplimos y hacemos lo que Dios también nos estableció para nuestra vida. Por eso lo único eterno que debe haber en tu corazón y en mi corazón, eso debe llamarse Jesús. Amén, eso es lo eterno, eso es lo que tiene que estar en tu corazón, en mi corazón, en el corazón del creyente. En el corazón del creyente tiene que estar esa palabra llamada Jesús. Amén, porque si hay algo eterno, eso es lo eterno. Lo que tú y yo enfrentamos o vivimos, no es eterno. El enemigo lo trae para hacerte vivir así. Por eso hay mucha gente que vive, sabe que literalmente bajo el problema y no sobre él. ¿Sabe por qué? Porque vive conforme a lo circunstancial. Vive conforme a lo momentáneo. No, es que me dijeron que esto pasaba. Y vive conforme a lo que le dijeron y no a lo que Dios estableció que debía estar en él. Cuando la Biblia dice que somos la sal de la tierra, la sal tiene un propósito. La sal no viene para ser salada, la sal viene para salar. La luz no viene para que algo resplandezca sobre la luz viene para resplandecer. Amén, o sea, cuando usted y yo entendemos que fuimos establecidos en este lugar, ¿para qué cosa? Para establecer lo eterno. Para establecer lo eterno, no para hacer de este lugar algo eterno, sino que para establecer lo eterno. Usted y yo entendemos que lo que está en este mundo, no nos puede influenciar. Claro, no nos puede hacer pensar que es algo eterno, sino que todo lo que está, Jesús nos estableció y nos lo enseñó, dijo, es circunstancial. Más mi palabra, más lo que he establecido sobre ustedes, eso sí es eterno. Por eso que lo único eterno que debe haber en tu corazón y en mi corazón, eso debe llamarse Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no se puede colocar la confianza en lo temporal. No se puede colocar la confianza en eso, sino en lo eterno. En lo eterno de la palabra que viene de parte de Dios. Amén. En lo eterno de la palabra que viene de parte de Dios. ¿Se acuerda usted Jeremías? Cuando Dios le habla a Jeremías, viene Jehová, dice Jeremías en el 1 en adelante. Dice, cuando Dios le habla a Jeremías, dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que naciese, ¿sí? Te santifiqué, dice. Primero le dice, en el vientre de tu madre te conocí. Después le dice, antes que nacieses te santifiqué. Y le dice, y te di por profeta a las naciones. Mire lo que está haciendo Dios. Dios le está hablando a Jeremías, le dice, yo con lo que voy a hacer contigo, o lo que quiero hacer contigo, o lo que he hecho contigo, no lo he hecho conforme a lo que tú eres. No lo he hecho conforme a lo que yo veo. Claro, Dios lo hace en su propósito eterno. Por eso le dice, antes de yo ya tenía algo listo para ti.
Amén. Antes de que vivieras, antes de que tú te vieras a ti y me respondieras porque Jeremías dijo, hey, no, Señor, yo soy un niño. Eso era lo circunstancial. Eso era lo circunstancial, eso era lo momentáneo, pero Jeremías tenía que crecer. Jeremías tenía que desarrollarse. Y eso es lo que Dios le da a entender a Jeremías. Le dice, mira, yo lo que hice allá, lo manifestaré acá. Amén, lo que hice allá, lo manifestaré acá. Lo que Dios estableció en el propósito eterno para con tu vida y mi vida, Dios lo va a establecer acá. Y usted se puede mirar hoy día y dirá, oiga, pero mire cómo está la situación. Pero Dios lo que hace no lo hace conforme a lo circunstancial, a lo momentáneo. Dios lo hace conforme a lo eterno de su palabra. Por eso nos coloca en esta tierra para sanar. Por eso hay gente que muchas veces está enferma y ora por sanidad. ¿Sabe por qué? Porque no ora conforme a lo circunstancial, conforme a lo que perecerá en esta tierra. Ora conforme a lo eterno que Dios puso en su corazón. El hombre natural no puede entender estas cosas. Pero cuando usted y yo entendemos lo que Jesús dijo, que la palabra de Dios es la que permanece para siempre, vamos a entender que todo lo que vivamos en esta tierra va a pasar. Va a pasar, por eso tenemos que tomar lo eterno para traer lo eterno. Porque si no estaremos viviendo en lo circunstancial, en lo momentáneo. Y así ¿sabe cómo viviremos? Aproblemados, atribulados, llenos de situaciones y con nuestra vista puesta en lo terrenal. Y Jesús dijo, no pongan la vista en las cosas de abajo. Por eso dijo, pongan la vista en lo eterno, en las cosas de arriba. Amén. Y cuando tú colocas las cosas, tu vista en las cosas de arriba, tú sacas la vista de las cosas de abajo y estableces las cosas de arriba en el lugar donde en el lugar donde no está lo eterno. Me salió verso. Porque todo lo que está fuera de lo que Dios establece solo será una realidad temporal, pero no una verdad absoluta. Por eso Pablo daba a entender que todo lo que vivamos en esta tierra fuera de lo que dice la Biblia es una realidad, mire, es una realidad temporal. Es una realidad momentánea, porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, ¿qué es lo que va a producir? Algo eterno. O sea que lo que estás enfrentando, lo tienes, en lo que estás enfrentando, viviendo, ¿sí? Tienes que establecer lo eterno. Tenemos que establecer lo eterno. Usted y yo, con solo mirar noticias, con solo llenarnos de lo que sucede afuera, no vamos a cambiar lo circunstancial. Lo circunstancial se cambia con lo eterno, con la palabra de Dios. Orando en la presencia de Él, clamando a Dios para que Dios avive su obra en este tiempo, para que Dios pueda transformar, para que el príncipe de este siglo no pueda gobernar en hombres y mujeres. Claro, y no pueda gobernar en hombres y mujeres y los lleve a destrucción. Cuando alguien empieza a creer que lo que es temporal ya no lo es, entonces no puede activar los recursos del cielo para salir de lo temporal, de lo circunstancial, sí, y de todo lo que está enfrentando. Y esa es la labor del enemigo, hacernos pensar que lo temporal no lo es. Hacernos pensar que la situación que viene va a durar toda la vida. Es como aquel que lo hace pensar, si está enfermo, de eso va a morir. Eso no es así. Eso no es así. Pero el enemigo nos hace creer eso. Nos viene a influenciar con eso. Es como decir, este asunto nunca se va a terminar. Voy a morir. No. No, el mundo dice, el que nace cizarra muere cantando. Dios cambia la cizarra. Claro, Dios lo transforma, lo hace nueva criatura. Usted y yo no morimos así. Lo que vivimos en esta tierra tiene que pasar. Tiene que pasar y pasa cuando usted trae lo eterno a la situación, a esa situación, a ese problema o a eso circunstancial. Claro, cuando alguien empieza a creer que lo temporal no lo es, entonces ¿sabe lo que sucede con él? No puede activar los recursos del reino. Porque esos se activan a través de la fe. ¿Y sabe lo que hace la fe? Cambia lo que se ve por algo que no se ve. Cambia lo que se ve por algo que no se ve. Eso hace la fe, te hace esperar no lo que está sucediendo, el resultado de lo que está pasando. Te hace esperar lo que Dios ha establecido conforme a lo que estás creyendo. Eso hace la fe. Por eso lo temporal puede cambiar en cualquier momento. Hoy día quizá usted está padeciendo alguna situación.
Hoy día quizás está en algún problema, viviendo algo, enfrentando algo. Y hoy día por esta palabra Dios puede cambiar esa condición. Dios puede cambiar esa condición y entraste de una forma y saliste de la presencia del Señor de otra. Claro, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene poder para cambiar lo circunstancial por algo eterno. Porque Dios lo puede hacer, su palabra lo puede hacer. Por eso su palabra es eterna, no pasa. Es más, el Dios de ayer dice, el de hoy y el por los siglos es el mismo, no cambia. O sea, lo eterno no cambia. Lo eterno no cambia. ¿Por qué la gente muchas veces sana de algo? ¿Sabe por qué? Porque eso es temporal. ¿Por qué la condición, la situación económica, familiar de la gente hoy día está mal y mañana cambió? ¿Sabe por qué? Porque es temporal. Pero Dios, Él no cambia. Claro, Dios no cambia y su palabra con Él tampoco. Por eso prefiere lo eterno. Busca lo eterno. Llénate de lo eterno. Llénate de lo que Dios establece. Llena tu mente de lo que Dios establece. Llena tu corazón de lo que Dios establece. Claro, coloca el nombre de Cristo. Lleva la vida de Cristo allí a tu corazón y manténlo allí porque eso es eterno. Claro, si usted coloca la vista en las cosas de la tierra, lo de la tierra lo va a sacar y el enemigo va a influenciar y lo va a hacer vivir una vida llena de miedo, llena de situaciones, de circunstancias. Cuando Pablo dice, hey, lo que estamos viviendo sí, lo vamos a enfrentar, lo vamos a vivir. Y la Biblia dice que la fe no cambia la realidad, la fe no elude la realidad, la cambia. El salmista que decía, iremos llorando, caminando, llorando. O sea, dice, hey, enfrentando situaciones. Pero también daba a entender que era circunstancial, era temporal o momentáneo. Porque decía, pero volveremos. Mire lo que decía, pero volveremos, dice. Es más, decía, los que con lágrimas sembraron. O sea, dice, con regocijo segarán. O sea, en todo lado, en toda parte, en todo lo que el salmista hablaba de algo temporal, no eterno. El resultado de lo cual él hablaba era eterno, pero no de lo que enfrentaba. Y usted tiene que aprender a enfrentar sus situaciones. Tiene que aprender a no vivir conforme a lo que ve, sino que conforme a lo que Dios le habla, conforme a lo que Dios estableció, conforme a lo que usted cree de parte de Dios, porque eso sí será eterno y lo llevará también a algo eterno. Amén, lo llevará también a algo eterno. Por eso preocúpese y preocúpese de que esté lo eterno de Dios en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque si está lo eterno de Dios ahí, lo circunstancial y momentáneo se tiene que ir. Mire lo que dice el mismo capítulo en el verso anterior, 16. Si está lo eterno de Dios en su corazón, lo circunstancial y lo momentáneo se tiene que ir. Mire lo que dice Pablo, dice, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, mire, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, claro, está hablando de algo circunstancial. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice el interior, lo eterno, el interior, no obstante, ¿qué pasa con él? Se renueva de día en día. Uno se desgasta, el temporal, el circunstancial, el que está en esta tierra. Pero el eterno que puso Dios dentro nuestro se va fortaleciendo cada día, va creciendo cada día, se va renovando cada día, no se va desgastando, se va fortaleciendo, no va muriendo, va cobrando vida. Claro, el interior no obstante se renueva de día en día. Se renueva de día en día. O sea, hay algo eterno en tu vida. Deja de vivir de lo temporal. Pablo por eso decía, para mí el morir es ganancia. Pablo decía, salgo de lo temporal para entrar a lo eterno. Porque entendía lo eterno, claro, entendía la diferencia de lo eterno de lo temporal. Y si usted y yo entendemos la diferencia de lo eterno y lo temporal, vamos a buscar vivir para lo eterno. Vamos a buscar vivir para lo eterno. ¿Sabe por qué? Porque eso traerá una gloria mayor sobre su vida. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice Pablo, no obstante se renueva de día en día. No obstante, ¿qué cosa? Se renueva, dice, no cuando las cosas van bien, sino que todos los días. Dice, se renueva de día en día, se renueva todos los días. Y se renueva porque no fuimos creados para permanecer en tribulación, sino, dice, para vivir de victoria en victoria, dice la Escritura.
De poder en poder. ¿A través de qué, pastor? A través de lo eterno. A través de lo eterno. A través de la palabra de Dios. Claro, porque cuando Dios te mete, o cuando Dios mete tu vida y mi vida en sus propósitos eternos, déjame decirte que Él no está viendo tu realidad ni mi realidad, sino lo eterno que Él preparó y que Dios diseñó para nuestras vidas. Claro, cuando Dios nos mete en su propósito, Él no ve tu realidad. Eso le pasó a Jeremías. Dios metió a Jeremías en un plan eterno. Pero en la realidad de Jeremías, en lo que vivía, en lo momentáneo, en lo circunstancial, Jeremías decía, pero si soy un niño. Y Dios le decía, a todo lo que yo te mande irás tú, no digas soy un niño. Porque Dios, cuando crea un propósito eterno en lo suyo, no lo crea conforme a tu circunstancia. No lo crea conforme a lo momentáneo que vivimos en esta tierra, lo crea conforme a la realidad de Él, a lo eterno de Él. Por eso te prepara no para esta tierra, te prepara para lo eterno. Te prepara para lo eterno, colocando algo eterno en tu vida. Algo eterno que tienes que manifestar en esta tierra, ¿sí? Y al manifestarlo, eso eterno que manifiesta en esta tierra te llevará a lo eterno que Él preparó para tu vida. Por eso dice, el que quiera guardar su vida, alcanzar su vida, dice que en esta la perderá. Porque no eres preparado para lo circunstancial, eres preparado para lo eterno. Aquí en lo momentáneo hay que estar cumpliendo el propósito que Dios creó en lo eterno de Él, para llevarte a lo eterno de Él también. Porque cuando Dios te mete, o cuando Dios mete tu vida y mi vida en su propósito eterno, no está viendo tu realidad, sino lo eterno que Él preparó y diseñó para nosotros. Y eso el apóstol Pablo lo tenía claro, como lo debemos tener también usted y yo. Pablo sabía que lo que enfrentaba y vivía era algo pequeño y pasajero comparado con lo eterno que Dios le daría. Con lo eterno, por eso dice, traerá, ¿qué traerá? Un mayor y excelentísimo peso de gloria. Sabía que lo que enfrentaba, lo que vivía, no se comparaba. Lo que vivía era pequeño, era pasajero, comparado con lo eterno que Dios le daría. Comparado con la gloria eterna que en ellos produciría. Porque Dios, mire lo que le voy a decir, porque Dios tiene propósitos eternos con nosotros. Pero cuando Dios prepara sus propósitos para nosotros, no lo hace viendo nuestra realidad de ahora. Eso fue lo que Dios también le dio a entender a Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, le dice, no es que estoy haciendo algo conforme a lo que tú estás viendo. Dios le dice a Jeremías, le dice, no estoy haciendo algo conforme a tu circunstancia, conforme a tu realidad o conforme a lo pasajero o a lo momentáneo que tú vives. Dios le dice, yo lo hice en lo eterno. Sí, lo hice en lo eterno y te hice para establecerlo en este tiempo en la tierra. Por eso le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, lo que Dios hizo en Jeremías estaba establecido, y eso antes de que él viniera a esta tierra. Verso 6 dice, y yo dije, Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ahí estaba lo de Jeremías, lo circunstancial, lo momentáneo. Jeremías, ¿qué creía? ¿Que iba a ser un niño toda la vida? Dios lo estaba estableciendo en algo eterno. Y Jeremías decía, es que todavía estoy en lo temporal, todavía estoy en lo circunstancial. Claro, Jeremías decía, todavía no puedo, no sé hablar porque soy un niño, soy de corta edad. Mire lo que dice Jehová, verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, le dijo, y dirás todo lo que te mando. O sea, Dios, lo que Jeremías veía, Dios no lo veía. Dios veía en lo eterno terminado lo que él había creado en Jeremías. Por eso le dice, y Jehová le dijo, nuestro Dios, nuestro Padre no es inconsciente. Es un Dios justo, que conoce todas las cosas y tiene cuidado de sus hijos. Y Dios le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú.
y dirás todo lo que te mande. Es como lo que nos pasa hoy en día. Vivimos situaciones y decimos, no, todavía no estamos listos. Mire cómo está todo. Cuando Dios, en el propósito eterno en el cual te metió, ya tiene la respuesta para tu vida. ¿Y por qué no llegamos a la respuesta? Porque no podemos activar lo del cielo, lo eterno, a través de lo circunstancial. Lo activamos a través de lo eterno, a través de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros queremos activar lo de Dios conforme a lo circunstancial. Si tenemos un problema, sáname. Si tenemos, no sé, una situación, ayúdame. Queremos activar lo eterno a través de lo momentáneo. Y no, lo eterno se activa a través de lo eterno de Dios. ¿Qué es lo que es lo eterno de Dios? Su palabra en tu vida. Su palabra en mi vida. Por eso la palabra te bendice, te da vida, te transforma, te guía, te direcciona, porque se activa lo eterno en ti. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Y dirás todo lo que te mande. Verso 8 le dice, no temas, le dice. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, la garantía que tenía Jeremías, mire, para no mirar lo circunstancial, era la palabra de Dios. No temas delante, porque contigo estoy para librarte, la palabra de Dios. La garantía eterna que tenía Jeremías en él para hacer, para llevar algo. Mire, lo circunstancial, ¿cómo estaba el pueblo? Mal. ¿Cómo estaba el pueblo viviendo situaciones? Viviendo situaciones, estaban cautivos. Y la cautividad no era eterna. Pero el pueblo se le metió casi que era eterno. Ya habían colgado sus instrumentos. No querían alabar, no querían adorar. Los que primeros que fueron liberados no querían ya levantar el templo de Jehová. No querían levantar los muros, la ciudad, los muros caídos, las puertas de las ciudades quemadas. Porque ellos, miren lo que hizo, la situación, el problema, el enemigo le puso en su mente que iba a ser eterno. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le habla a Jeremías y le dice, son 70 semanas, no es eterno. Es circunstancial. Pero ¿qué tenía que hacer el profeta? Traer lo eterno a lo circunstancial, para que lo circunstancial cambiara. La gente se activara, el pueblo se activara, empezara a buscar a Dios, pero no lo buscaban. Por eso Dios tiene que mover de nuevo a Daniel y ver lo que Dios habló a través de Jeremías. Y a través de él hacerlo entender la visión que venía para el pueblo que estaba cautivo. Para hacerlo entender que lo circunstancial, lo momentáneo que vivían, iba a cambiar conforme a lo que Dios hablaba. Aquí Jeremías le decía, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y Dios le respondía, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y Dios le respondía, no digas soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te mande irás tú, le dice. Y dirás todo lo que yo te mande. Jeremías veía lo circunstancial y momentáneo de su condición como algo eterno. Claro, como algo que Dios no podía cambiar. Por eso Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te mande irás tú. Jeremías veía que su condición no podía cambiar, o sea, no podía hacer lo que Dios le establecía por su circunstancia, por su condición. Y Dios le decía, eso yo lo cambio. Le dice, yo a todo lo que yo te mande irás tú. Pues ya Dios tenía algo hecho en Jeremías. Él no lo veía, pero Dios lo tenía. Y es lo que sucede en este tiempo. Hay cosas que Dios tiene preparadas. Dice la Biblia que Jesús fue a preparar. Claro, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado. Y lo ha guardado para los que lo aman, para los que le aman. Hay algo eterno para tu vida. Pero necesitamos verlo a través de lo que vivimos, enfrentamos cada día. Y se lo decía porque Dios veía ahí lo que haría con Jeremías allá. Dios veía a Jeremías aquí, Jeremías decía, soy un niño. Y Dios miraba a Jeremías y miraba hacia adelante. Y Dios veía a Jeremías y mire, veía lo que hablaba aquí, eso ya. Pero partía de ahí. Y es como usted y yo enfrentamos lo que vivimos. No parta al final, parta al comienzo. Pero el comienzo tuyo es el final de Dios. Es el final de Dios. Y se lo decía porque veía lo que haría con Jeremías. Veía ahí lo que haría allá.
Por eso no podemos pensar que por causa de lo que vivimos o enfrentamos nuestro destino será un desastre. No. Claro, por eso no podemos confundir lo circunstancial y lo momentáneo con lo eterno de Dios. Pablo dijo, por tanto, verso 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces todo lo que vivamos o lo que podamos vivir y enfrentar en la tierra siempre será algo circunstancial y momentáneo. ¿Sabe por qué? Porque lo único eterno es la palabra y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? La crisis entonces va a pasar. El problema con la familia va a pasar. La enfermedad que tú y yo podamos enfrentar va a pasar. El problema en la economía va a pasar, porque lo único eterno solamente es la palabra de Dios, la cual tiene que estar en tu vida. Si no está la palabra de Dios en su vida, déjeme decirle una cosa, usted estará lleno de cosas circunstanciales, lleno de cosas momentáneas, enfrentando un montón de situaciones. Pero si la palabra está en ti, esa palabra te saca del hoyo de la desesperación, esa palabra te saca del lodo cenagoso, esa palabra te coloca sobre la peña, te da estabilidad para enfrentar lo momentáneo y lo circunstancial. Y era lo que pasaba en Pablo. Pablo enfrentaba la situación y decía, no, esta situación es momentánea, esta tribulación es momentánea y va a producir en nosotros, decía, va a producir en mí algo eterno, algo glorioso de parte de Dios en mi vida. Sí, no solamente es momentánea, sino que decía es pequeña. Y le aseguro que no era pequeño lo que vivía, naturalmente hablando. No era pequeño. Versos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿En qué? 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué cosa? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Miren lo que dice Pablo, que estamos atribulados en todo. ¿Era pequeño lo que vivía? ¿Era leve? No era leve, no era pequeño, pero lo que había en él, lo eterno de Dios en él, era mucho más grande que lo que enfrentaba y vivía. Por eso decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, dice Pablo, en el cuerpo siempre por todas las partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué entendió Pablo y comprendió? Que lo circunstancial y lo momentáneo que enfrentaba en su vida no cambiaría en el destino eterno que le había entregado el Señor. ¿Sí? Por eso el problema, la tribulación, Pablo lo llamaba leve y momentáneo, porque sabía que lo pasajero no tenía poder para cambiar lo eterno, eso por Dios en su vida. Por tanto, no desmayamos, decía Pablo en el verso 16. Por tanto, no desmayamos, decía. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo te digo, no desmayes. No desmayes, no me queda más tiempo. No desmayes. Fortalezcase en el Señor. Fortalezcase en el Señor. No desmayes, fortalezca el hombre interior, lo eterno que Dios puso en su vida. Deje que lo eterno se desgaste cada día, pero fortalezca lo interior, lo eterno, y se dará cuenta que lo eterno gobernará sobre lo circunstancial, gobernará sobre lo momentáneo, gobernará sobre lo que pueda estar viviendo o enfrentando, y enfrentará la vida. Mire lo que le voy a decir, no buscando atesorar para esta vida en el área que sea, sino que usted enfrentará esta vida buscando atesorar para lo venidero, buscando atesorar para lo eterno que Dios le ofrece cada día, para lo eterno que Dios le entregó a través de Cristo Jesús en su vida. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Hoy cenamos con el Señor. ¿Cómo vamos a entrar con carita de limón? ¿Cómo vamos a entrar con malas noticias? Si la palabra de Dios son buenas noticias.
La palabra de Dios son buenas noticias y hoy día Dios dice: saquen la vista de lo temporal, saquen la vista de lo circunstancial, saquen la vista de lo momentáneo y colóquenlo en lo eterno de mi palabra. Colóquenlo en lo eterno que yo puedo hacer, en lo eterno que yo puedo hacer, en lo eterno que yo puedo cambiar. Usted es sal. Y como sal dijo Jesús, tiene algo eterno de parte de Él. Algo que sirve para preservar, amén, para darle sazón a lo que no tiene sazón, para traer un cambio a lo que el hombre no puede cambiar. Amén. Vamos a orar al Señor, oremos a Dios. Demos gracias a Dios por esta palabra. ¿Quién tomó esta palabra? ¿La tomó usted? La tomó. Saque la vista de lo circunstancial, saque la vista de lo que está viviendo, porque eso lo va a atormentar. Y eso viene a ser el enemigo, a traer todo lo natural, a colocar todo lo de esta tierra enfrente de nuestra vista, para que vivas conforme a esta tierra y no mirándolo de arriba, no mirando lo eterno, no mirando lo eterno y valorando lo que Dios puso, lo que Dios puso en ti. Pablo lo entendió. Dijo: porque esta leve tribulación es momentánea y producirá en nosotros un mayor y excelentísimo peso de gloria. ¿Qué es lo que viene para tu vida? Gloria. ¿Qué es lo que viene para tu vida? Gloria. Por eso la Biblia dice que andamos de bendición en bendición, de victoria en victoria, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay algo eterno en ti? Claro que sí. El problema se tiene que ir, la situación se tiene que ir. Ahora hay cosas que tú y yo tenemos que arreglar, y esa es la parte que nos toca a nosotros. Pero arreglémoslo, ¿sí? Establezcamos lo eterno de Dios, y te aseguro que eso traerá un fruto agradable para tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre. Te damos a ti toda gloria. Te damos a ti toda honra. Venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, no colocando la vista en las cosas de la tierra, sino